Y pues aquí yo he preparado un breve escrito que pueda contribuir a incentivar el ánimo de los campechanos y por qué no decir de los mexicanos en general de leer esta bonita obra. En toda sociedad la expresión popular está integrada por tres elementos esenciales: la lírica, la música y el baile. Este libro tiene como acierto la combinación de la historia y la música per se, en específico la de la guitarra campechana. La cultura de la música es un hilo conductor de la identidad tanto campechana y mexicana, que representa lo que comparten un conjunto común de asociaciones con diferentes estilos musicales, que enlaza el mundo globalizado de estos días con ser campechano o mexicano y con ciertos periodos de la historia o ciertos grupos de personas. Este libro indica, resalta y rescata elementos musicales, en especial las notas de guitarra expuestas en la cuarta parte de la obra. Asimismo, los primeros tres apartados expresan elementos de carácter cultural más generales que encuentran en las manifestaciones populares campechanas a través de los diferentes momentos históricos. La consolidación de lo que hoy conocemos como música campechana se da con la independencia de México, viendo nacer a los principales representantes de aquella tradición musical. Gracias a la historia oral, hoy tenemos registros de las canciones campechanas de finales del siglo XIX y de inicios del XX. Así, esta obra está estructurada en 4 apartados, de los cuales haré breve mención. En el primero se expresa cómo los mayas campechanos, antes de la conquista, se caracterizaron por su música, danzas, rituales y cantos en sus celebraciones, generalmente para venerar a sus dioses. Las fiestas se rigieron en su calendario y representaban seres míticos y animales. Los instrumentos, según los registros, fueron básicamente de percusión. Tambores y flautas eran los más comunes, entre ellos el pax, tepoznachtli y la flauta de Jaime. Con la coyuntura de la conquista, muy a pesar que los evangelizadores procuraban desarraigar de las costumbres musicales a los mayas peninsulares, esto resultó imposible. Disculpe, tengo los nervios muy alterados. Pues los mayas siguieron bailando y cantando en las iglesias católicas, amenizando las bodas como el canto del colpó. El sector de la Sociedad de Cultura Europea desarrolló su música en los hogares y templos. La música, por supuesto, era libérica, basada en coplas, villancicos, entre otros. El grupo, encaramado en el poder político, trajo los romances, seguidillas, fandangos y un rico acervo de canciones y danzas que les hacían recordar el lejano territorio peninsular. Ahora bien, la música campechana tuvo otras influencias, una de ellas es la africana. Esta llegó en el siglo XVI con la traída de esclavos a Campeche. Ejemplo de ello son las comparsas como la guarantucha, que incluso hoy en día se usa en el carnaval. Otros son la zarampada, chacona y el gatuno. Los afrodescendientes abarcaron la costa campechana: Campeche, Champotón, Isla del Carmen, Palizada y Escárcega. En el segundo apartado de la obra se nos presenta cómo, bajo el lema de la modernidad de México, se dio el primer proyecto nacional, bajo la Constitución de 1857, que tenía sus bases en el liberalismo político y liberalismo comercial. El sistema mundo permeó en la música mexicana, combinando lo internacional y lo local. En Campeche, desde 1834, se inauguró el Teatro Coliseo, posteriormente el Teatro Toro, donde se presentaban compañías extranjeras y nacionales de danza y canto. En 1850 se fundó la Sociedad Dramática de Aficionados Modelo. En 1857 se dio a conocer la banda de música militar de la guarnición de la plaza. La presentación de la Sociedad Filarmónica en Campeche en 1874, y en Ciudad del Carmen, en 1877, se fundó la Compañía Infantil de Zarzuela. En 1879, el Teatro Lagunero, Carmelita, y en 1907, el Teatro del Renacimiento. Otras fueron la Reforma y la Talía en Campeche. En Isla del Carmen, una banda de música militar para 1910, comandada por Carlos Canuda. Expresiones populares repercutieron en la música campechana. Tal es el caso de las piratas, quienes desde el siglo XVI rompieron las restricciones comerciales españolas y portuguesas.
Estos tenían su base más importante en la laguna de Términos. A los piratas se les atribuyen las primeras canciones románticas narrando los amores que las campechanas tuvieron con ellos. Durante el siglo XIX y siglo XX, otras influencias provinieron de naciones latinoamericanas como Cuba y Colombia. En la tercera parte del libro se toca el tema de la guitarra en específico. La conquista trajo a México la guitarra, cuyo origen es árabe. Estas se utilizaron en las iglesias y para acompañar danzas españolas. Tanto mujeres como hombres indígenas aprendieron a tocarlas y fabricarlas. La guitarra fue muy usada en el teatro durante la colonia y para el siglo XIX. ¿Y quién más? Se tocaba bien, al que tocaba bien la guitarra se le llamaba guitarrista, igual considerado trovador. Los mariachis, por ejemplo, surgen en el siglo XIX y se ganaban la vida tocando en bodas. Y cuenta la historia que los franceses invasores los bautizaron con la palabra maya, que significa boda, más tarde llamados mariachis. Así, la época de oro en la península le marcaron Guti Cárdenas y Ricardo Palmerín en el siglo XX. Igual surgieron tríos y dúos de guitarra como los yucatecos Montejo. En finales del 20 e inicios del 21 han proliferado otro tipo de grupos, como los de rock, jazz, música folclórica, trovas y mariachis en Campeche y Ciudad del Carmen. La fabricación de la guitarra se consolidó en Campeche por parte de la familia Espinosa. Así, los principales compositores e intérpretes de esta entidad han acompañado la guitarra para componer y cantar, dando una identidad importante a la música de Campeche. Por último, la sección final del libro reúne dos generaciones de autores, la de los pioneros de finales del siglo XIX e inicios del XX y la contemporánea, de un grupo cuya trayectoria se ubica más hacia la segunda mitad del siglo XX y hasta la fecha, haciendo un total de 13 autores y 21 canciones acompañadas con las notas de guitarra y la biografía de cada compositor. Entonces, podemos decir que este es un libro singular, que consta de 4 apartados, elaborados para todo tipo de público, de principio a fin, por una preocupación central, que las múltiples expresiones de la cultura musical de guitarra campechana se relacionen con lo que los diferentes grupos sociales han considerado sus valores nacionales y regionales. Y también dar una guía sobre las canciones campechanas que en definitiva representan parte de la cultura y que seguramente la preservarán de generación en generación. En otras palabras, en cada página de este libro se indaga sobre cómo la música representa las identidades de los campechanos frente a las variadas y ricas manifestaciones musicales del resto de los mexicanos y del mundo. No resta más que recomendar la lectura de este texto y felicitar a los autores por enseñarnos una serie de caminos y metas que parecían no estar ahí antes del deleite de leer guitarra fácil de canciones campechanas. Gracias.